Bienvenido a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema Cristo Supremo sobre los ángeles, basado en la carta a los Hebreos, capítulo 1, verso 4. Te ruego me acompañes en oración pidiendo a Dios su bendición. Dios y Padre, venimos ante tu trono de gracia para honrarte, glorificarte, bendecirte por nuestro Señor Jesucristo. Al estudiar tu palabra, necesitamos la guía de tu Santo Espíritu para que nos revele tu verdad. Te rogamos, pues, tu bendición, tu revelación. Por los méritos de tu Hijo amado Jesucristo, te rogamos y te damos gracias. Amén. El escritor de la carta a los Hebreos nos está introduciendo en el conocimiento de que Cristo es superior a cualquier cosa creada, puesto que Él es Dios. Empieza diciéndonos que Cristo es supremo sobre los profetas. Continúa ahora diciéndonos que es supremo sobre los ángeles. Más adelante será supremo sobre Moisés mismo, sobre el tabernáculo, sobre los sacrificios, sobre los sacerdotes levíticos. Así que bueno, vamos a estudiar el tema de hoy, que está basado en el verso 4 del primer capítulo. Leamos. Hecho tanto superior a los ángeles, Cristo, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. En el versículo 3 dice que Cristo se sentó en las alturas a la diestra de la majestad. Y nadie puede sentarse junto a Dios. Por lo tanto, Cristo es Dios. Majestad, dijimos la vez anterior, es una forma semítica, hebraica de decir Dios, puesto que el nombre de Dios es tan santo que los hebreos preferían no mencionar el nombre de Dios. Y entonces usaban un sinónimo, en este caso, la majestad. Entonces, Cristo, que está sentado a la diestra de Dios o de la majestad, es hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Vamos a ver en este estudio algunas características que son relativas a los ángeles. Entonces, empecemos leyendo la siguiente porción. Los ángeles son seres creados, al igual que todo el universo, visible e invisible. Así lo dice Pablo en la carta a los Colosenses capítulo 1, verso 16. Porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas. Y después Pablo da una disertación diciendo a qué se refiere con todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Esta clasificación que da Pablo se refiere a que en los ángeles hay una jerarquización, de tal forma de que algunos pertenecen a tronos, otros ángeles están en dominios, otros en principados y otros en potestades. Todo fue creado, y Pablo ya dijo, visibles e invisibles, por medio de Él, de Cristo, y para Él. Y Él, aquí Pablo, es maravilloso que haya escrito esta palabra inspirado por el Espíritu Santo, y Él, Cristo, es antes de todas las cosas que Él creó. Por lo tanto, Cristo es eterno. Él no fue creado por nadie ni nada. Y Pablo dice además que Cristo
hace que todas las cosas en Él, en sí mismo, en Jesucristo, subsistan. Más allá de las leyes físicas, Cristo mantiene el universo organizado. Y con universo quiero decir toda la creación. Entonces, los ángeles son seres creados. Sigamos la lectura. En Job 38, 6, 7 se nos dice que los ángeles fueron creados antes de la tierra, antes del ser humano. Leamos. ¿Sobre qué están fundadas sus bases de la tierra? ¿O quién puso su piedra angular de la tierra? Cuando alababan todas las estrellas del alba, aquí se refiere a los ángeles, y vuelve a decirlo, y se regocijaban todos los hijos de Dios, aquí se refiere a los ángeles. Hay que recordar que el libro de Job es un libro poético. Así pues, al decir las estrellas del alba y los hijos de Dios, se refiere a los ángeles que alababan a Dios por su creación. Vemos aquí que los ángeles expresan su regocijo por la obra creadora de Dios. Son seres inteligentes y también tienen emociones, puesto que se alegran por la creación de Dios. Además, en su inteligencia, alaban a Dios por su poder, sabiduría, al crear esta hermosa creación. Sigamos la lectura. Primera de Pedro 1:12 nos dice lo siguiente: a estos, a los profetas, se les reveló que no para sí mismos estaban escribiendo las profecías, sino para nosotros, los que ahora vivimos en los últimos tiempos. Sigo la lectura. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas. O sea, ellos administraban la profecía que se les había dado, que era para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio o las buenas noticias por el Espíritu Santo, enviado desde el cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los ángeles quisieran ellos ser ministrados con el Evangelio de Dios, con las buenas noticias de Dios. Los ángeles quisieran tener la experiencia de la redención a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero no les fue dado a ellos, sino a los hombres. Entonces vemos aquí que los hombres son seres racionales, inteligentes. Sigo la lectura. En Lucas 2:13 se nos dice que los ángeles están al servicio del Señor Jesucristo. Leamos. Repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios, glorificaban a Dios. El motivo, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ellos se gozaron, se alegraron al anunciar a los pastores el nacimiento del Mesías. Sigamos la lectura. En Isaías 6:1-3 se nos dice que ellos son reverentes a Dios. Y además, aquí se nos dice que hay una clase especial de ángeles. Leamos. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, dice Isaías, sentado sobre un trono alto y sublime. Cuando se dice que Dios está sentado en un trono, significa que Dios está gobernando, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, y aquí describe cómo son. Cada uno tenía 6 alas, con 2 alas cubrían sus rostros, con 2 alas cubrían sus pies, y con 2 alas volaban. Esto significa que al estar delante de la presencia de Dios,
no podían verlo cara a cara, porque es la magnificencia tan grande de Dios, su santidad tan majestuosa, que no lo podían ver cara a cara, y por eso se cubrían su rostro. Al estar delante de Dios, Dios es tan santo que no pueden estar pisando el área donde Él está, y por eso cubrían sus pies. Recuerden ustedes cuando Dios se manifiesta en una zarza ardiendo a Moisés en el monte Sinaí, lo primero que Dios le exige a Moisés es: quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que tú pisas santo es. Entonces los ángeles vuelan con las otras dos alas. Ahora hay que decir que esta es una visión mística. Realmente no sabemos cómo sean los serafines, pero tenemos una idea que son seres muy especiales que Dios creó, y estos serafines tienen como misión servir a Dios directamente, cuidando el trono de Dios y estando atentos a las órdenes de su Creador. Sigamos la lectura de este verso. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo. Esto es un hebraísmo que significa santísimo. En toda la Biblia nosotros encontramos los atributos de Dios, pero el único atributo que está en superlativo es santo, santísimo. No se dice de Dios que Dios sea lleno de gracia, 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 o justicia, 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 sino la santidad de Dios es tan excelsa que, repito, los ángeles no podían estar cerca de Dios pisando el área donde Él está, y por eso cubrían sus pies. Y al referirme el área, me refiero al espacio. Hay que recordar que Dios es espíritu, los ángeles son espíritu, pero de alguna manera el lugar donde Dios está, ellos no pueden pisarlo, por decir de alguna manera pisarlo. Entonces ellos se dan voces unos a otros, cantan unos a otros. Dios es santísimo, dicen ellos, santo, 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 Jehová de los ejércitos, o Yahvé, que significa yo soy, el eterno de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y aquí no está hablando el día de la creación, en que la tierra no estaba corrompida, sino está hablando de la tierra en la época de Isaías, en donde los asirios era una amenaza constante a la seguridad del pueblo de Israel, en donde habían ya pasado otros reinos, y por cierto, no santos, sino impíos, pero en esta tierra Dios gobierna, y en esta tierra Dios habita, y en esta tierra Dios manifiesta su gloria, y la tierra toda está llena de su gloria. Bendito es Dios. Entonces vemos aquí algunas características de los ángeles. Son seres espirituales que sirven al trono de Dios, que cuidan el trono de Dios. Son seres creados de una manera magnífica, y son seres racionales y motivos, tienen sus emociones como los seres humanos. Sigamos la lectura. En 1 de Pedro 3:22 nos dice lo siguiente el apóstol: quien, habiendo subido al cielo, hablando de Jesucristo, está a la diestra de Dios. La vez anterior dijimos que Dios no tiene diestra porque Él es espíritu, pero siempre se habla de Dios hacia los humanos de una manera antropomórfica para que podamos entender. Lo importante es que Jesucristo está con Dios, y a Él están sujetos ángeles, y nuevamente autoridades y potestades, que son los niveles de jerarquía de los ángeles. A Él están sujetos los ángeles. Por lo tanto, Jesucristo es el creador
el sustentador de los ángeles, y a Él le sirven los ángeles. Jesucristo, más adelante, termina el verso 4, heredó un nombre mayor que el de los ángeles. ¿Y cuál es ese nombre? El de Hijo de Dios. Sigamos la lectura. Ahora vamos a ver que los ángeles siempre han servido al Señor Jesucristo. En Mateo 2:13 se dice, después que partieron ellos, los magos del oriente, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño Jesús y a su madre María y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga. Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Así, bueno, pues, este ángel guardó la vida de Jesús. Porque dice, acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y además de esto, ellos han recibido una orden de Dios diciéndole que esto acontecerá. Ellos entonces saben las cosas futuras que Dios les revela, pero siempre bajo la autoridad, el mandato de Dios. Sigamos la lectura. En Mateo 4:11, cuando el Señor Jesucristo termina su ayuno de 40 días, Él tiene hambre y entonces es tentado por el diablo, y después de que el Señor Jesucristo sale victorioso de esa tentación, no cediendo a ella, los ángeles vienen a servirle. El diablo entonces le dejó a Jesucristo y aquí vinieron ángeles y le servían. Entonces los ángeles están al cuidado del Señor Jesucristo y a las órdenes del Señor Jesucristo, siendo Él un ser humano. Pero recordemos que, siendo ser humano, tiene también la característica de ser Dios. Sigamos la lectura. Puesto de rodillas, Jesús oró. Esto ya es en el huerto de Getsemaní, cuando Él va a morir en la cruz del Calvario. Estamos hablando aquí de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Así que en su agonía de Getsemaní es fortalecido nuestro bendito Señor Jesucristo por un ángel. Sigamos la lectura. En Tesalonicenses se nos dice lo siguiente: cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Un día el Señor Jesucristo va a venir por segunda vez desde el cielo, acompañado de sus santos ángeles. Y esta segunda venida es la que nosotros estamos esperando. El Señor Jesucristo ha heredado un nombre que es mucho mayor que el de los ángeles. Jesucristo es supremo sobre los ángeles, porque el nombre que recibió como herencia de Dios, y no es necesario que en este caso el testador fallezca, es el nombre de el Hijo de Dios. Bendito es Dios. El Señor Jesucristo es Dios mismo, habiendo sido el Verbo que estaba con el Padre y que era Dios a sí mismo, fue hecho hombre para el bien tuyo y mío, para que llevara en la cruz nuestros pecados y de esta manera salvarnos de la muerte eterna. Porque, dice la palabra, de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la invitación para ti, querido amigo, si tú no has tomado
el regalo bondadoso de Dios, que es la vida eterna en Jesús, que hoy lo hagas. Entrega tu vida a Jesús. Pídele perdón de tus pecados y empieza a vivir la vida cristiana. Si tú eres cristiano, no tomes en cuenta esta bendición que Dios te ha dado como poca cosa. Conserva ese amor hacia Jesús como el primer día de tu salvación, con fuego, con alegría, con entrega, amar a tu Salvador, porque Él lo merece. Él merece que tú le adores, que tú te rindas y que tu vida le glorifique. Que Dios te bendiga. Oremos. Padre y Señor Dios, gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesús, por la bendición que nos da de ser tus hijos. Ayúdanos a vivir para ti día a día, que nuestra vida te dé gloria, como los ángeles en el cielo te glorifican. Gracias te damos. Nosotros tenemos mayor razón todavía, puesto que ellos anhelan mirar en las cosas del Evangelio. A nosotros nos ha sido dado gratuitamente. Gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Te recuerdo que estamos en YouTube y en Facebook. Por favor, búscanos y ve nuestros videos. También te puedes comunicar en Telegram y WhatsApp. Acuérdate que son los martes, jueves y sábado que tenemos estreno a las 7 de la noche, pero si no te es posible esa hora, puedes verlos más adelante. Compártelos con tus amistades, con tus familiares. Te damos gracias. Dios te bendiga. Hasta luego.